El tema a presentar el día de hoy es la música árabe y su influencia en la sociedad actual. Las integrantes son Claudia Maldonado y Alejandra Calvo, ambas estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Temuco. Introducción. Este informe resume los resultados sobre la música árabe y cómo influyó e influye en la sociedad, orientándonos hacia la influencia de la música española que comenzó en la zona de Al-Andalus, y conoceremos un poco de la historia básica, importante por la definición de lo que es la música hoy en día, y analizaremos un poquito brevemente el origen del flamenco, debatido por si sus raíces son árabes o no, debido a la implicancia de la historia. La música árabe y su influencia en la sociedad. La música árabe es un concepto que abarca distintos periodos de la historia, ya sean tratados, géneros e instrumentos, así como filosofías que se relacionan musicalmente, actitudes y contextos sociales dentro del mundo árabe. Una área geográfica que va desde la cordillera del Atlas y partes del Sahara en África, a la región del Golfo Pérsico y a las orillas del río Éufrates. La música árabe se fortaleció durante el desarrollo del Imperio Islámico entre los siglos VIII y XIII. Instrumentos musicales tradicionales. En primer lugar tenemos el oud, que es uno de los instrumentos más populares o usados en la música árabe. Su nombre significa una tira delgada de madera y hace alusión a la tira delgada de madera que se utilizaban para que ésta tuviera una forma de pera. Después tenemos el nai, que es una flauta. Este instrumento es uno de los más complicados de tocar y además es un instrumento de viento que se utiliza en este tipo de música. Tenemos el kanun, que es un arpa que significa ley en árabe, y lleva ese nombre porque establece el tono para que los demás instrumentos lo sigan. En cuarto lugar tenemos el violín árabe, que se integró al conjunto de instrumentos en fines del siglo XIX. Y por último tenemos el rik, que es un pequeño tambor o pandero como se conoce ahora, y se puede usar en ritmos complejos. Los instrumentos musicales arabizados. Tenemos el acordeón árabe, que comenzó a usarse en Egipto en el siglo XX, y es muy popular en los géneros de rak, charqui o danza del vientre. Después tenemos la guitarra eléctrica árabe, que se usó en Egipto a fines de 1960 por primera vez, y el pionero fue Omar Korchi. Después tenemos el órgano eléctrico árabe. Se hizo famoso desde fines de los años 60 hasta los 70. El pionero fue Magdi el Hussein. Después tenemos el teclado oriental, que es sucesor del órgano. Es mucho más moderno, ya que se pueden grabar melodías en él, y este instrumento es esencial en el pop árabe y la música bailable. En quinto lugar tenemos el piano árabe, el cual es un piano normal, pero se tocaba melódicamente, es decir, sin armonía. Después tenemos el saxofón árabe, que es muy poco usado, pero se usaba solamente para agregar sonidos nuevos. Por último tenemos la trompeta árabe, que lamentablemente no logró estar en los instrumentos principales de este tipo de música. La influencia de la música árabe en la española. En la música española se aprecian esencialmente los antiguos modos griegos que habían sido transmitidos por los ritos litúrgicos y por la interpretación mozárabe. El resultado de la influencia de la música árabe en la española es definido como un arte de síntesis, porque el carácter nómada de las tribus árabes y bereberes, además de la transmisión oral de creaciones, no permite la elaboración de una música en específica, y se señala a Andalucía como la región española donde más claramente podemos identificar la herencia árabe en la música. Un punto interesante es el origen etimológico de la expresión musical del flamenco. Y se dice que los flamencos eran los gitanos venidos de Flandes con los ejércitos de Carlos V. Sin embargo, se presenta otra hipótesis que indica que un origen árabe del vocablo fahenkom y significa cantante. Del canto mozárabe y la liturgia mozárabe, con sus formas métricas, latinas y árabes, es que se deriva el romance, el poemante, reflexión, Claudio Maldonado. ¿Cuán importante es la música árabe? Este fue mi primer pensamiento o planteamiento de inicial informe. Este curso ha sido mi primer acercamiento con la cultura árabe y lo que representa, y me ha dado un punto de vista abierto y también me ha dado conocimiento. Lo primero que hice para el informe fue escuchar música árabe. Traté de entenderla, pero principalmente sentirla, y a través de la información recolectada fui asociando el ritmo, el sonido, a diversas canciones o estilos que ya había escuchado, y me di cuenta de cuán profundas son sus raíces.